Hola amigos, hoy vamos a hablaros sobre un producto que está prácticamente obsoleto, pero que se sigue utilizando. Son las impresoras matriciales. Hoy en día, salvo en el sector del transporte, hay realmente pocos sitios donde se sigan utilizando máquinas de estas. Pero lo cierto es que en su momento fueron los únicos dispositivos capaces de imprimir aquello que necesitábamos. Si no sois muy jóvenes, supongo que recordaréis todavía los listados pautados, esos inmensos listados. Todavía no existían ni PDFs, ni hojas de cálculo, ni cosas de ese estilo, y lo único que teníamos para trabajar y manejar datos pues era prácticamente los listados que nos sacaban este tipo de máquinas. A continuación os voy a dejar con nuestro compañero Eliezer, que nos va a enseñar un poco por dentro este tipo de máquinas. Veremos dos modelos distintos en función del tamaño, de la anchura del carro, y él os va a enseñar las partes mecánicas que tienen estas máquinas, porque realmente tienen un gran componente mecánico, mucho mayor que cualquier otro aparato de los que hayamos visto hasta ahora. Os dejo con él, gracias. Bueno, habéis visto esta máquina en acción, que hoy en día pues parece una pieza de museo, pero en su momento era una auténtica virguería. Mucha velocidad y bueno, con una calidad lo suficientemente aceptable, ¿vale? Ahora vamos a ver las diferentes partes que la componen. Bueno, esta máquina, la principal característica que tenía era la utilización de papel continuo. Este papel trempado con agujeritos que me imagino que conoceréis. Entonces, este papel continuo para alimentarla se ayudaba de los tractores que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a desmontar la máquina para que veáis las diferentes partes. Quitamos la tapa superior. La manera en que imprimía esta máquina era mediante un cabezal de agujas, ¿vale? En este caso era de 24 agujas, dependiendo del número de agujas teníamos mayor calidad. Ahora teníamos de 9, de 24, de 48, este en concreto es de 24. Vamos a seguir quitando tapas. Esto es una guía para que nos ayudara en el papel continuo en su recorrido. Esta es la cinta, que es típica como las de las máquinas de escribir. Aquí vemos una palanca que era el gap del cabezal. Según el número de copias que fuéramos a imprimir, acercábamos o alejábamos el cabezal del rodillo de goma. Esto era para conseguir que en las copias hubiera una correcta impresión, ¿vale? Vamos a desmontar el cabezal para que lo veáis. El cabezal era la parte más cara e importante de esta máquina. Como os decía, este es el cabezal, es la parte más valiosa de estas máquinas matriciales. Como decía antes, hay de 9, 24, de 48 pines. La jugada habitual de estos cabezales era que con el uso pues alguna de las pines se partiera y entonces aparecieran blancos en la escritura, ¿vale? También había que limpiarlos regularmente, se limpiaba con una solución de alcohol y bueno, quedaba muy bien. Vemos aquí en la parte derecha una palanca con la cual elegiríamos el origen del papel, ¿vale? En este caso es el que está seleccionado, son los tractores que tenemos. Si nos fuéramos a la del medio con una tapa horizontal, podríamos poner también papel A4 blanco normal, que no fuera continuo. Y la tercera opción sería con unos tractores opcionales que se podrían colocar justo encima del rodillo. Esto era habitual y necesario para máquinas, o sea, para papel con muchas copias, para que hiciera la fuerza suficiente para que no se atascara, ¿vale? Vamos a seguir desmontándola. Voy a quitar el pomo y ahora vamos a quitar la carcasa y veremos el resto de las tripas. Bueno, una vez quitada la carcasa de la máquina, vemos aquí todas las tripas. Vamos a quitar el rodillo de goma por el cual circula el papel. Simplemente lleva dos palanquitas que lo sujetan. Bueno, y como veis, todos los piñones a ambos lados, que con el motor correspondiente que está fijo al chasis nos hace mover el rodillo, ¿vale? En la parte anterior al rodillo vemos este pulsador que era el detector de papel. Era una avería muy común en estas máquinas, que se quedaba papel atascado y entonces la máquina no supiera cuándo tenía o dejaba de tener papel. En la parte posterior de la máquina tenemos la fuente de alimentación, como podéis ver, y la placa de comunicaciones. Esta máquina es un modelo ya no demasiado viejo y, como podéis apreciar, tiene conector paralelo y USB. Otra de las partes que vemos desde aquí es el tarjetero,
Es lo mismo que en las máquinas de escribir electrónicas, ¿vale? La función que nos hacía era mantener el papel lo más recto posible contra el rodillo de goma, para evitar que se torciera y la impresión saliera mal, ¿vale? Uno de los problemas habituales que había en estas máquinas era sobre todo imprimiendo etiquetas, que alguna se quedara pegada, y o bien se quedaba pegada en el tarjetero, en el rodillo, o en estos rodillos que veis aquí abajo, ¿vale? Otra parte importantísima de esta máquina era el eje sobre el que se deslizaba el carro, en el que iba el cabezal, que tenía que estar perfectamente engrasado para evitar saltos y problemas que también nos perjudicaran la impresión. En este lateral de la máquina vemos el motor, que era el encargado de mover toda esta serie de engranajes y piñones para mover el rodillo de goma para hacer avanzar el papel. Hay que tener en cuenta que, como veis, el 80% aproximadamente de esta máquina son partes mecánicas, ¿vale? La gran virtud de esta máquina era trabajar a gran velocidad y con una muy buena precisión, como todos hemos podido apreciar en los listados que sacaban, ¿vale? Su componente lógico pues es eso, apenas el 20%. La máquina que hemos visto anteriormente era de 80 columnas, la longitud del carro. También existen impresores matriciales de 136 columnas, ¿vale? Estas se utilizaban pues para papeles especiales, había formatos oficiales que había que imprimirlos en este tamaño, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, como veis, la máquina es prácticamente la misma, pero lo único con el carro más ancho. Bueno amigos, quizás el tema que hemos tocado hoy a alguno le parezca muy prehistórico, muy del siglo XX, pero os puedo asegurar que máquinas de este estilo siguen funcionando hoy en día en determinados sitios. En aquellos en los cuales necesitan una gran velocidad de impresión o en los cuales necesitan tener varias hojas que se autocopien con el conocido papel autocopiativo, siguen utilizando máquinas de este estilo porque es lo que más práctico resulta. Y que decir tiene, por supuesto, que están llamadas a extinguirse poco a poco, pero os aseguro que hoy por hoy hay sitios donde siguen funcionando. Os esperamos para próximos capítulos y esperamos que todo esto haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.